Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos. Hoy jueves 12 de mayo, 1 Corintios 6, 1 al 11, y un título que dice generosidad aún en la injusticia. ¿Qué título que tenemos hoy? Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos el auxilio, el acompañamiento de tu Espíritu Santo en este momento para aprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Está hablando en el versículo 1, si alguien tiene un pleito contra otro. Pablo va a hablar en un contexto donde hay hermanos que tienen problemas, dificultades, pleitos con otros hermanos, y pareciera que el tema de fondo es lo económico. Pablo hace una argumentación teológica muy importante en el versículo 2, que dice que la iglesia, los santos, van a juzgar al mundo. Como también en el versículo 3, otro argumento muy importante, dice que nosotros los creyentes juzgaremos a los ángeles. Argumento muy fuerte, muy interesante también. Nosotros juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. No necesita más interpretación. Y en el versículo 4 dice lo siguiente: así que, si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? Eso significa que cuando había una dificultad, un pleito, donde se necesita que alguien imparta justicia, los hermanos iban a un juez que no era cristiano, que juzgaba conforme al mundo, conforme a las costumbres, conforme a su cultura. Y Pablo habla de manera dura con la iglesia de Corintios. Les llama poderosamente la atención. Dice aquí en el versículo 5, digo esto para que les dé vergüenza. ¡Wow! ¡Qué duro, Pablito! Era necesario. Los corintios no reclamaron esa dureza, pero les está diciendo, tengo vergüenza de ustedes. Dicho en otras palabras. Y dice aquí el apóstol Pablo, ¿acaso en la iglesia no hay un solo sabio para que pueda juzgar entre el hermano tal y la hermana tal, etcétera? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Que la iglesia debe tener líderes, consejeros espirituales para que ayuden a resolver problemas de índole diario, doméstico, como de cualquier pleito, pero que los hermanos debemos de estar capacitados, entrenados para ayudar a los demás hermanos que son débiles en la fe a resolver sus problemas. Y que esos problemas se resuelvan en la iglesia y no en un juzgado, en gente incrédula. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que deben solucionarse aquí, en otras palabras. Obviamente hay otras cosas que no pueden estar bajo esa misma jurisdicción que sí ya pertenece quizás a lo penal, pero cosas domésticas tienen que estar bajo consejería de líderes espirituales. Que no hay un solo que pueda ayudarles a resolver ese problema, dice el apóstol Pablo. La exhortación en el versículo 6 dice,
Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hacen ante los incrédulos como diciendo, ¡qué testimonio! ¡Qué testimonio que el hermano de la iglesia tal se pelea con el hermanito de su iglesia o de otra iglesia delante de los incrédulos! ¿Qué clase de testimonio ustedes están dando? Y el versículo 7, el apóstol Pablo dice, esto ya es una falta. En la otra versión dice, es un grave defecto, es una falta. Como dice bien ahí, ¿por qué no mejor dejar que les roben? Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ir ante los tribunales paganos para que resuelvan un pleito. Y el trasfondo parece ser el siguiente, parece que un hermano le pidió prestado a otro hermano y este no le quiere devolver. Y el hermano que dio seguramente con confianza le reclama y como no le da lo que le ha dado por prestado, entonces vamos a los tribunales que ahí resuelvan. Ese problema no tiene que ir a los tribunales, dice Pablo. En otras palabras, mejor dicho, si ya le diste el dinero y no te lo quiere devolver, mejor regálaselo, como dice aquí. ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Yo he predicado muchas veces acerca de esto. Cuando hay alguien que viene a prestarte 10 soles, dile, hermano, si estás en la posibilidad, hermana, tómelo como una ofrenda. Porque quizás no te lo devuelva, o quizás sí te lo devuelva. Pero si no te lo devuelve, de pronto esa hermana va a decir, ay, no voy a la iglesia porque me da vergüenza. Y quizás tú le encuentras y le dices, ¿sabe qué? Me debes 10 soles. Puede ser 50 soles. Puede ser 100 soles. Y va aumentando más la exigencia de justicia. Por eso, hermanos, cuando es mucho dinero, no presten dinero. Miren, los bancos llaman y ruegan para prestar dinero. Desde 100 soles, 200 soles, 500 soles, 1000 soles. Que vayan a los bancos a prestar dinero y ahí les van a dar dinero. Lleve su DNI y le dan el dinero. A 6 meses, a 8 meses, a 10 meses, a 12 meses. No nos hagamos problemas. Si hay un hermano en necesidad, una hermana en necesidad, y te pide que le prestes algo, evalúa entonces. A lo mejor puedes interpretarlo. Dios me está enviando para que le ayude. Ayúdale mejor. Pablo dice así. ¿Por qué no mejor dejar que le roben? En la versión Reina Valera dice, ¿por qué no sufrís más bien el defraudo? O el ser defraudados. En otra versión dice, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? Mejor sufre el agravio y no vayamos a los tribunales a ir a exigir justicia y dar pésimo testimonio de creyentes. ¿No? El apóstol Pablo dice aquí, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. También está diciendo los hermanos, aquí el apóstol Pablo a los hermanos, ustedes están demandando a ese hermano que le debe. Pero ustedes también están debiendo a otro. Pablo creo que conocía la vida de los hermanos. Ustedes también le deben a otros. Y dice, ustedes exigen justicia a alguien que les defrauda y ustedes también están defraudando a otros. ¿Qué clase de testimonio están dando ustedes, iglesia de Corintios? Así que el apóstol Pablo va a decir, bien claro, como ya lo mencionó antes en términos generales, vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los incrédulos. ¿Cómo es posible que estando nosotros en esa posición vayamos ante incrédulos a pedir que nos hagan justicia? ¿Acaso no hay argumentos necesarios bíblicos que nos permitan hacer justicia al respecto? Vayamos a buscar entonces un pastor, un líder, un consejero espiritual que nos ayude al respecto, pero no vayamos a los tribunales. Pablo dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está diciendo, en otras palabras, los incrédulos. Los injustos, en otras palabras, los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Los que van a estar bajo nuestro juicio. Dice que la iglesia va a juzgar al mundo. O sea, la iglesia va a juzgar a los injustos. La iglesia va a juzgar a los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos?
Y aquí comienza a mencionar, no van a heredar el reino de Dios primeramente. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no van a heredar el reino de Dios. Y ustedes no deben ser como ellos. Ustedes tienen que dar testimonio de que son creyentes, porque esto mencionado aquí, versículos 9 y 10, son características de un incrédulo. Y ustedes están portándose como incrédulos. Y esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque ellos no van a heredar el reino de los cielos. Y si ustedes van a heredar el reino de los cielos, porque si ciertamente Cristo Jesús los lavó de sus pecados y los ha justificado por la fe, demuéstrenlo a través de su testimonio que son dignos de ser llamados hijos de Dios y creyentes o cristianos. El apóstol Pablo en el versículo 11 les dice clarito, dice, en la otra versión dice, y esto eran antes. En la otra versión dice, y esto erais algunos de vosotros, tiempo pasado. Palabra de Cristo, palabra de Pablo a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por favor, demuestren que son cristianos. Y demuestren, como dice el título, demuestren generosidad aún en la injusticia. ¿Pero cómo? ¿No se lo merece? No creo, no. Que me pague, que me devuelva. No es que estoy actuando en favor de los sinvergüenzas por si al caso. Pero Pablo dice, en lugar de ir a los tribunales y que sea la cultura, el paganismo, la incredulidad, las tradiciones, sus costumbres, las que juzguen y no la palabra de Dios, por favor, si son cristianos, compórtense como tales. Entonces, como dice aquí, tengo vergüenza. Y ustedes, en el versículo 5, ustedes deberían estar preparados más bien para aconsejar a otros, para que no tengan que recurrir a tribunales incrédulos y paganos. Llamada de la atención para toda la iglesia a estar preparados, hermanos. Preparémonos para ser consejeros espirituales, para ayudar a los hermanos. Y siempre va a haber la ocasión de ayudarles a resolver problemas, y a veces de un hermano con otro hermano. Pero bueno, Dios nos mandó que ayudemos, que cooperemos para que haya paz entre los hermanos, que se perdonen unos a otros, que lleguen a acuerdos y llevar la fiesta en paz, como se dice. Pero no de manera hipócrita, sino perdonando. Como dice Pablo, mejor perdónale el agravio. Estás en paz tú con Dios, en paz contigo mismo, déjalo. En cualquier momento quizás va a venir a dar lo que debe. O quizás nunca venga. Pero el día que lo encuentres, le puedes decir, no te preocupes. Tómalo como una ofrenda. Pero no vaya con la pierna en alto. No, así con humildad. No voy a decir, bueno, como el Señor exige, la Biblia dice, el pastor enseña que por aquí te perdonaré, pues, así quedaremos. No es decir con la pierna en alto. Hay que decirle, tómalo como una ofrendita, dele un abrazo y ore por esa persona. Bien, mis queridos hermanos, daremos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña cómo debemos comportarnos como verdaderos creyentes y consejeros espirituales. Gracias por instruirnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos ustedes. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.